Bienvenidos a Complejidad y Notación Asintótica. ¿Alguna vez te has pensado qué tan complejo es mi algoritmo de ejecutar? ¿Qué tan pesado para una computadora puede ser ejecutar este algoritmo repetidas veces? Pues para eso existe lo que llamamos complejidad de algoritmo y notación asintótica. A la notación asintótica la conocemos como el tiempo que tardamos más o menos en mover o ejecutar un algoritmo. Aquí también vamos a hablar de lo que se considera como Big o sea, la peor circunstancia de uso de nuestro algoritmo. Imaginemos que tenemos un algoritmo que nos va a mover de un punto A a un punto B, ¿ok? El tiempo que nos vamos a tardar en ese algoritmo siempre va a ser el mismo. Ahora imaginemos si tenemos que ejecutar diversas acciones en medio, como un ciclo, un for, un while. Entonces, este algoritmo cada vez va a depender de una variante extra para calcular más o menos el tiempo que nos vamos a tardar. Tenemos diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Tenemos algunos que se calculan con el big O de O logaritmo de n, o de 1, o el big O de n, y entre más se acerca al color rojo, pues más pesado va a ser para el sistema mover este algoritmo. También tenemos el O n logaritmo de n y O n al cuadrado. Este va a depender mucho de cuántos ciclos for vamos a meter. Vamos a observar un par de casos. Ok, tenemos el algoritmo de ordenación del peor caso. En este caso vamos a tomar big O de n al cuadrado. ¿Por qué vamos a tomar big O de n al cuadrado? Pues vamos a ver un ordenamiento de burbuja. Si recordamos muy bien, en nuestro algoritmo de el ordenamiento de burbuja tenemos dos ciclos for anidados. Esto significa que vamos a tener que recorrer todo nuestro arreglo, o sea, nuestro n, y este recorrido se va a realizar prácticamente dos veces. O sea, por cada n vamos a tener que realizarlo n veces al cuadrado. Si vemos aquí, el incremento de nuestra variable de i va a tener un crecimiento de más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Ok? Entonces, este más 1 lo que va a hacer es que nuestro algoritmo tenga que recorrer todo el arreglo de 1 en 1, en 1, en 1, en 1 y volver a hacerlo. Ok, vamos. Entonces, ¿qué tipo de funcionamiento tiene también el ordenamiento de burbuja? El ordenamiento de burbuja nos dice que vamos a tomar nuestro primer valor, nuestro j, en 0, y vamos a compararlo con el siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a irlo comparando y en caso de que nuestro j, o sea, el primer valor que tengamos, vaya a ser mayor al siguiente, vamos a tener un intercambio. Así sucesivamente, llevando a los j, o sea, llevando nuestros números más pequeños hacia la izquierda. Ok, tenemos otro tipo también de algoritmos, que es la ordenación del peor caso de O n logaritmo de n, que es el método de Birch-Sort. ¿De qué trata este método? Es súper parecido al anterior, solo que tiene un par de cambios. Bueno, pues aquí lo que tenemos es nuestro método recursivo y tenemos una división del arreglo. Entonces esto significa que si tenemos un arreglo de 10 elementos, ya no vamos a recorrer los 10 elementos 10 veces. O sea, ya no va a ser en el cuadrado, sino en este caso vamos a tener la mitad del arreglo separada de la otra mitad y se van a resolver cada uno por su lado, haciendo esto mucho más efectivo, mucho más eficiente. De esta manera vamos a reducir el gasto o el tiempo de ejecución de n al cuadrado a o n logaritmo de n. Ok, tenemos un poco más de casos. En este vamos a ver lo que llamamos una ordenación de caso promedio, o el o n logaritmo de n, pero en su forma más eficiente aún. Vamos a hacerlo con Quicksort, ordenación por método de Quicksort. Este inclusive se sigue pareciendo al anterior. La única diferencia que encontramos en este es que vamos a tener un eje o un pilar, o como lo podamos llamar. En este caso vamos a llamarle pivote, ¿ok? Bueno, vamos a elegir un pivote, el cual vamos a usar como valor intermedio, ¿ok? Entonces, de nuestro valor intermedio, tenemos enorme cantidad de formas de elegir nuestro valor intermedio, pero normalmente vamos a usar el del final o usaremos un método propio, ¿ok? Entonces, de ese
De ese pivote vamos a tomar, como el anterior método, la mitad o sea, una parte de los números que van a ser todos los que sean menores a este pivote se van a ir para la izquierda y los que sean mayores se van a ir para la derecha. Y en cada uno de estos vamos a ver un método de recursividad que van a elegir otra vez dentro de cada uno de ellos el pivote y así van a ir de uno en uno, reduciendo cada vez más el arreglo que tienen que ir corrigiendo o ordenando. Entonces vamos a tener dos arreglos igual, un arreglo de la izquierda y un arreglo de la derecha con respecto al pivote, y vamos a usar, como vemos aquí, un método recursivo. Como recordaremos, el VGO se calcula dependiendo de la complejidad de cada código. Entonces, imaginemos en esta forma aquí, vamos a calcular la complejidad que tuvieran, entre comillas, estas líneas. Esta línea de aquí y todas las demás, de hacia abajo, van a tener la misma n, porque no tienen ningún tipo de recursividad, no tienen ningún tipo de ciclo for o ciclo while, entonces no hay problema. Bueno, aquí abajo tenemos una pequeña diferencia. Tenemos la diferencia de que nos pide que es un ejemplo de insertar un nodo final en uno que es una estructura de datos de lista simple. Entonces, hasta aquí vamos a tener nuestro VGO de n, o sea, una sola vez se ejecuta y ahí muere. Pero tenemos un while que nos dice que un getLiga, una punta null, pues tiene que ir recorriendo. Esto significa que sí o sí nuestro insertar nodo final debe recorrer todos los espacios de la lista hasta que llegue a cumplir esta condición. A continuación vamos a tomar un ejemplo de lo que son algunas partes o fragmentos del código de lista simple, o sea, la estructura de datos de lista simple. Tenemos en este caso la parte de insertar nodo al inicio. Como recordamos, en nuestra notación asintótica tenemos diferentes tipos de VGO, diferentes tamaños o diferentes valores para este VGO. En el caso de líneas normales, como lo que es esto de aquí, setinfo, setliga, nuestro VGO va a ser de 0. Porque prácticamente no hay nada de peso dentro de estas líneas. Siempre se van a recorrer y se van a cumplir y no tiene ningún otro tipo de valor. Pero vamos a ver una pequeña diferencia con lo que es este de aquí, insertar nodo final, donde nos dice que mientras nuestra t, o sea, nuestra variable de aquí, su liga sea distinta de null, este va a ir recorriendo la siguiente liga y la siguiente liga, o sea que nos va a llevar hasta el final de nuestra lista simple. Entonces, en este caso, como tenemos un solo while o un for, nuestro peso de VGO va a ser un VGO de n, donde se va a cumplir este espacio de aquí n veces. Ok, acá abajo continuamos con lo mismo. Esta línea y las demás de abajo van a mantenerse con un valor de VGO de 0. Ok, y como notamos aquí arriba, en la parte de el while estamos recorriendo, entonces cualquier tipo de recorrido que nos lleve a través de esta lista simple va a mantener con un valor de n, o sea, un VGO de n, el cual va a recorrer n veces. Aquí tenemos el ejemplo de un par de fragmentos del código o el algoritmo de creación de árboles B. Ok, tenemos aquí el método ordenar nodos, donde vamos a tener igualmente códigos que tienen una simpleza de un VGO de 0. Mientras, si notamos aquí claramente tenemos dos while. Ambos while van a recorrer todo el árbol o todos los nodos. Entonces eso significa que por lo menos hasta aquí arriba este se va a mantener con una de n, pero al entrar aquí todas estas líneas van a tener un VGO de n al cuadrado. Ok, entonces el grado más alto de VGO que vamos a tener durante este algoritmo de aquí va a ser un VGO de n al cuadrado, porque se anidan dos while que van a recorrer prácticamente todo su arreglo o todos sus nodos.
Bueno, también vamos a tener aquí abajo otro algoritmo extra, que es el de eliminar o el de eliminar cualquier valor. Por el momento, hasta aquí mantenemos líneas igualmente simples con un big O de 0. Hasta aquí llegamos a este for, que si notamos es un for que tiene una complejidad de y más. Esto significa que va a recorrer n veces. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí O de n. Hasta el momento este va a ser nuestro big O más alto. Pero si nos damos cuenta, aquí abajo tiene un pequeño for extendido, un for extra, donde cual, como notamos aquí arriba en este comentario, dice que elimina de la lista el valor y vuelve a crear el árbol. En el peor de los casos, en el más difícil, va a tener que rearmar el árbol desde cero. Esto significa que este for ya no va a ser n, va a ser un for con big O de n, logaritmo natural de n. Y así tenemos los diferentes casos de big O. Si nos damos cuenta, valorando siempre qué tipo de funcionamiento tienen nuestros algoritmos, o valorando qué funciones usa, si es que funciona con recursividad, funciona con doble ciclos for o while, podemos calcular aproximadamente el peso o la dificultad con la que el sistema va a procesar este algoritmo.